Existe solo una forma de preparar a los ministros de Dios, y es en el Espíritu. No es que no se preparen ministros competentes, sino que a la hora de nosotros preparar a nuestros ministros, lo hagamos en el Espíritu. Hay dos formas de hacer las cosas en la iglesia: según los hombres o según el Espíritu, según la carne o según el Espíritu, de acuerdo a nuestra mente, concepto y experiencia, o según el Espíritu. Existe solo una forma de preparar a los ministros de Dios, y es en el Espíritu. No es que no se preparen ministros competentes, sino que a la hora de nosotros preparar a nuestros ministros, lo hagamos en el Espíritu. Porque es bueno recibir clases de teología, es bueno recibir clases de homilética, de hermenéutica. Todo eso nosotros lo hemos dado y lo hemos recibido. Pero también hay que enseñarle a los estudiantes a andar en el Espíritu. Hay que enseñarle a vivir en el Espíritu, porque si no, tendrán un tremendo mensaje, pero teológico. Tendrán un mensaje intelectual. Tendrán una enseñanza cargada de letra, pero no hay vivencia en el Espíritu. Porque no es lo mismo hablar de que Dios habla y tú tener la experiencia de que Dios te habló. No es lo mismo decirle a la gente: el apóstol Pablo habló sobre el don de lenguas y usted nunca la ha hablado. No es lo mismo nosotros hablar de los dones de expresión oral, como es el don de profecía, y usted nunca profetizarle a alguien. Diga conmigo: el evangelio es espiritual, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero lamentablemente he visto que hay quienes escogen formar a sus ministros al estilo universitario, o a través de la cultura griega, a través de los seminarios, rechazando el modelo de la palabra de Dios. Y es donde nosotros no podemos caer. Amén. Y estos prefieren el método que toma la Biblia y la analiza fríamente como si fuera un libro cualquiera. Ese es el método que muchos, no todo el mundo, muchos utilizan. Por eso a la hora de uno elegir, ¿verdad?, un programa de estudio, debe investigar primero y asesorarse de que ese seminario le dé lugar al Espíritu Santo de Dios, porque hay seminarios que lo que hacen es que te aspiran la unción. Hay seminarios que lo que hacen es que te sacan todo lo de Dios y te llenan de letra. No hay un fluir en el Espíritu. Amén. Y te convierten en eruditos. Yo conozco muchos eruditos que saben mucho griego, mucho hebreo y mucho arameo. Y cuando se sientan contigo te impresionan con sus palabrerías, pero no hay en ello vida espiritual. Por eso yo siempre tomo como modelo al apóstol Pablo. Pablo era uno de los apóstoles completos. Pablo tenía palabra de revelación, pero a la misma vez él fluía en el Espíritu. En una ocasión trató de sacar al Espíritu y no le funcionó. Fue a Atenas y comenzó a filosofar con los griegos. Fue a filosofar con los atenienses y no se ganó a nadie.
Y cuando fue a Corinto tuvo que cambiar la estrategia y le dijo a los corintios: bueno, la experiencia que tuve, estoy parafraseando, la experiencia que tuve en Atenas fue muy vergonzosa, pero ahora yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que ahora yo vengo con demostración de poder. Con demostración de poder. Amén. Pero hay gente que cuando te explican la palabra, en vez de transmitirte fe, te transmiten más duda. Porque la palabra no es para uno razonarla. Si la razona, ahí comienza tú a dudar de una vez. La palabra no es filosofía. Si tú tratas de filosofar con la palabra, te va a extraviar. Porque la palabra es espiritual, es un libro espiritual. Mi palabra son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu y vida. No es filosofía, no es letra, es espíritu y es vida. Pero aquellos que analizan siempre andan buscándole la quinta pata al gato y se hacen sabios, pero sin el espíritu, que es donde radica la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué nos importa más? ¿Tener un mensaje erudito? ¿Un mensaje filosófico lleno de letras? ¿O tener un mensaje espiritual? Escuche bien, el mundo no conoció a Dios con la sabiduría de los hombres, sino que conoció a Dios por la locura de la predicación. Lo vuelvo a repetir, y repítalo usted conmigo: el mundo no conoció a Dios en la sabiduría de los hombres, sino por la locura del evangelio. Porque esto es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios.